Los protagonistas de las noticias en la línea le damos la bienvenida en Antioquia Amanece a... Él es Alejandro Toro, es representante a la Cámara por el Pacto Histórico en el departamento de Antioquia y lo saludamos a esta hora a través de Antioquia Amanece. Señor Toro, lo saluda todo un departamento. ¿Cómo está? Hola, Elkin, muy buen día para ti, para Juanpa, para toda la mesa. Un abrazo para todos los oyentes aquí recorriendo Antioquia. Recorriendo Antioquia. ¿Dónde se encuentra a esta hora precisamente? Bueno, en este momento estoy en Doradal. Ayer estuve recorriendo unos municipios del oriente, estuve en Cocorná, en San Luis, en San Francisco. Y aquí llegué y voy ya para Bogotá, a las sesiones del Congreso. Sesiones del Congreso. ¿Qué piensa usted precisamente a propósito del Congreso de la República? Pues primero el informe que sacó el periódico El Colombiano sobre los senadores antioqueños. La mayoría dirán no a la reforma a la salud que se promueve a través del gobierno nacional. El caso de la Cámara de Representantes de los Antioqueños, donde usted es de esa bancada, ¿cómo es la tendencia y la suya para votar sí o no sobre la reforma a la salud? Bueno, yo pertenezco a la bancada del gobierno, al pacto histórico. Venimos de pasar los dos debates en Cámara de Representantes. Hubo un momento donde pensamos que iba a ser muy complicado, muy difícil, se salía, no armaban el quórum, vino lo de la jugadita, de la creación de la subcomisión, se retrasaban los tiempos, pero al final logramos generar los números suficientes y terminamos de manera holgada, porque hay varios artículos que necesitan una votación calificada, en el caso nuestro 95 votos, y logramos que se pasara. Así que yo tengo la esperanza también que en Senado se logre, si bien no hay mayorías, pues si dependiera de Antioquia ya tendríamos conseguido muy seguramente la aprobación de la reforma, pero existen otros departamentos como Bogotá, donde hay una mayoría importante en la zona del valle, en la zona de la costa, sobre todo también pues en el sur del país, que pasa algo muy similar a lo de Antioquia. Pero yo creo que en general la mayoría de los congresistas antioqueños, en este caso los senadores, como dices, van a votar negativo. Yo que esperaría que sí se dé la discusión, que estén en las plenarias, que hagan la votación, así sea no, porque una de las dificultades es que la gente se sale para no hacer quórum con lo que ganamos los congresistas y casi que impidiendo que exista realmente la discusión democrática, pero vamos para adelante. Representante, quiero preguntarle, y es por la visita de algunos congresistas, incluso también antioqueños, a Estados Unidos. ¿Cuál fue el resultado, el objetivo de esa visita ante la CIDH también, Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Cuál fue el objetivo y el resultado, en esta visita? Bueno, yo creo que no pudo ser mejor, hay dos maneras de contrastarlo. Una de ellas es en los comunicados. Nosotros estuvimos reunidos con el doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA, y 2 horas después estaba saliendo el comunicado. Eso nos pareció pues a nosotros muy importante. En la tarde estuvimos en la CIDH y la semana siguiente sale el comunicado y un día, 2 días después sale el comunicado de la OEA. O sea, eso es bastante simbólico, pero sobre todo se da un respaldo internacional a lo que dijo el presidente, la ruptura institucional y el golpe blando, solicitándole a la Corte que acelere la decisión. Mucha gente ha pensado que están diciéndole a la Corte que acelere la decisión por la interinidad. Eso no es cierto. La interinidad de la fiscal o del fiscal se ha dado en otros periodos. Lo que les preocupó realmente era noticias como la de la señora María Fernanda Cabal en Medellín diciendo que el presidente no podía terminar los 4 años. O cuando les contamos que justo en Medellín el fiscal, rodeado del alcalde y de 2 generales, el comandante de la séptima división, el comandante del área metropolitana, dijo que el presidente era un corrupto, que el presidente se le había salido el país de las manos, que estaba desinstitucionalizado cuando es el comandante
en jefe de las mismas fuerzas armadas. Eso les preocupó porque ahí se veía la protesta institucional, el caso de Álvaro Uribe, el caso de Odebrecht, Andrés Felipe Arias, lo que venía con este señor Pacho Malo que estaba sucediendo en Buenaventura. Entonces ahí se da este comunicado porque les preocupa no que hubiera interinidad, a quién quedaba con las llaves de la fiscalía. Y segundo, pues compararlo con el otro grupo que fue del Centro Democrático que pues no logró, digamos, un impacto y se notaba en sus caras, porque pues justamente la persona que había dicho que el presidente no podía terminar los 4 años de mandato fue allá. O sea, yo creo que antes lo recibieron. Representante, le cambio de tema para que hablemos del departamento de Antioquia y de la solicitud que hace el señor Andrés Julián Rendón, gobernador del departamento, al gobierno nacional, y es solicitud de recursos para poder terminar aquí proyectos importantes en el departamento. Ejemplo, túnel del Toyo, ejemplo, vías 4G, y el gobierno insiste en que no, pues que Antioquia no los necesita, pero en realidad Antioquia sí necesita los recursos. ¿Qué opinión le merece? Bueno, como antioqueño y como representante que estuvimos peleándonos los recursos para Antioquia, es que quiero recordarle el tema de los más de 95 billones de pesos, el segundo lugar donde más se reciben recursos en el país es Antioquia. Como bancada nos hemos unido para que estos proyectos reciban los recursos. Hay que recordar que hace poco, y hay que reconocerlo también, hubo un error en el presupuesto, no de intención, un error que generaba dudas porque la gente decía, como quedaron estos 13 billones de pesos, el presidente va a terminar repartiéndolos como quiera. Pues se corrigió este error, se hizo un hierro que permitía suplir esa problemática. Ahora esperamos que se asignen los recursos. Como congresista antioqueño, vamos a solicitar reuniones con el director nacional de Planación, con el ministro de Hacienda, con el mismo presidente, para que se asignen esos recursos, se finalice el túnel del Toyo. Nosotros tenemos pues otras vías, Pacífico 1, Pacífico 2, Mar 2, porque Mar 1 pues creo que ya va pues muy adelante. Así que esperamos que se le asignen los recursos. El gobernador también ha solicitado que se le entregue al departamento, pero creo que el plan A es que se asignen los recursos desde el gobierno nacional. Estoy muy seguro que podríamos lograrlo. Como yo tengo memoria de pobre, eso fue que yo creo que casi se da ya el año donde usted, y lo entrevistamos en su momento, habla de haber sido víctima de robo, que ingresaron a su casa en el Carmen y se llevaron un computador y algunos documentos. ¿Qué pasó? Lo que le ocurrió hace un año que, pues, hasta mea culpa del periodista porque no le volvimos a preguntar sobre el tema. Muchas gracias por presentar, pero yo esperé hasta el último momento que en las investigaciones del CTI, que en las investigaciones que se hicieron me dijeran que fuera delincuencia común, que lo encontraron en algún lado. A mí me hubiera tranquilizado mucho, porque hay que recordar que es que entraron a mi casa, donde estaba mi familia, donde estábamos ahí en ese momento sin seguridad, cerraron el computador, no dejaron ninguna huella, llevaban guantes, tenían la cabeza cubierta, porque sí tengo pues unas cámaras que grabaron el momento en el que ingresaron. Entonces no nos enteramos. Lo que se hizo pues fue un estudio de seguridad, que pues agradezco a la Policía Nacional, agradezco la preocupación siempre del coronel Martínez, y no se encontró pues el computador. Le recuerdo a la gente que nosotros estábamos haciendo una investigación sobre predios locales, casas de la SAE que estaban siendo entregados a congresistas, que estaban siendo entregados a empresarios, que se le estaba devolviendo vía terceros o testaferros a los mismos narcotraficantes, pues esos predios, que luego pues sale en medios de comunicación todo esto que estoy contando, inclusive un edificio que tenía un ex congresista
alquilado ahí junto al estadio con un testaferro. Eso fue lo que sucedió, pues reforzó el esquema de seguridad y seguimos pues investigando y que es preocupante. Yo vivo en un municipio del oriente antioqueño donde acaban de detener 2 policías de ese mismo municipio inmersos en un homicidio. Entonces son cosas pues muy complejas que pasan, pero no es nuevo. Yo vengo trabajando hace 15 años en temas de derechos humanos en zonas de conflicto y hemos vivido pues situaciones muy similares. Inclusive yo estuve fuera del país como exiliado, justo por una situación muy complicada. Representante, y quiero preguntarle, y es que ya pues han pasado más de mes y medio de los nuevos gobiernos regionales. Exactamente hablamos de la gobernación de Antioquia con el señor Andrés Julián Rendón y también en Medellín, la capital antioqueña, con Federico Gutiérrez. Mientras más días pasa estos gobiernos, más son las diferencias entre ellos y el gobierno de Gustavo Petro. Usted como congresista, ¿qué opinión le merece este tema? ¿Qué tan convenientes para los antioqueños esas diferencias que hay tanto con el gobierno departamental, gobierno distrital de Medellín, con el gobierno nacional? Bueno, para uno como congresista antioqueño de gobierno, te resulta muy complejo porque uno quisiera que el departamento, yo pues que no vivo en Medellín, y que Medellín como distrito, pues tuviese todo el apoyo. Y es muy similar a lo que vivo yo en el municipio donde vivo yo, en el Carmen del Doral. En este municipio, pues gana un alcalde de otro partido que está en oposición al gobierno, pero pues si allá está mi hija, si allá está mi familia, ¿cómo no voy a querer yo que le vaya muy bien al municipio? Y tratamos de hacer pues un trabajo mancomunado para que lleguen recursos. Yo esperaría que eso sucediera en Medellín, esperaría que eso sucediera en la gobernación de Antioquia. Me pongo a disposición. Hace poco llamé y le dije al secretario general del distrito de Medellín que nosotros estuvimos muy pendientes de que se aprobaran los recursos para los 5 metrocables en Medellín. Conseguimos los recursos para estudios de prefactibilidad y factibilidad del metrocable que iría a La Estrella y a San Antonio del Prado, que cuente con todo mi trabajo para que siga adelante independiente del gobierno que haya llegado. Pero sí me parecen desafortunadas algunas aseveraciones de estos mandatarios que lo que hacen es crear muros en vez de buscar estos puentes para que los recursos lleguen, porque ¿quién es el gran perjudicado? En el fondo no es ni el gobernador, no es ni el alcalde, en el fondo es la gente, porque eso no se vuelve carretera, no se vuelve alimento, no se vuelve subsidios para las casas, eso no mejora la salud, sí, porque hay que trabajar mancomunadamente, porque generalmente quien ejecuta los recursos, quien consigue los contratistas y los operadores, pues son los gobiernos departamentales o el gobierno del distrito. Así que yo hago un llamado para que le bajemos 2 rayitas, para que nos sentemos y comencemos a trabajar. No solo me ofrezco yo, sé que la bancada en general antioqueña, muchos de los congresistas, Oscar Darío, Julián, el mismo Juan Espinal, hemos encontrado caminos para que lo importante sea que los recursos lleguen a los territorios. ¿Qué hay de la vida de Daniel Quintero, su amigo? Daniel, pues preparándose, defendiéndose, porque los ataques han continuado. Es una persona que, pues cuento aquí en micrófonos, está tan convencido que le puede prestar un servicio al país que pues creo que se ha dado pues el lujo de rechazar cosas muy grandes en la medida que quiere prepararse, que quiere seguir dando la pelea desde afuera, que quiere seguir defendiendo sus ideas que son muy de él, los resultados inocultables, el tema de los homicidios, la reducción en Medellín, el tema del empleo, el tema del turismo, pues profundizando en esto porque seguramente pues será una opción muy importante para las presidenciales.
Señor, muchas gracias como siempre de atender el llamado de Antioquia Amanece. Estaremos muy pendientes con lo que ocurra en el Congreso de la República. Muchas bendiciones. Bueno, Elkin, saludo para ti y para toda la mesa. Un abrazo a todos los oyentes.